¿Quién es Ener Valencia? Para el ciego, Él es la luz. Para el hambriento, Él es el pan. Para el enfermo, Él es la cura. Para el solitario, Él es la compañía. Para el triste, Él es la felicidad. Para el prisionero, Él es la libertad. Para el pobre, Él es un tesoro. Y para mí, Él lo es todo. Ecuador mereció ganar. Se podría resumir así también. Un empate contra Holanda, o bueno, Países Bajos como le dice la gente. Muchos, y yo me incluyo, consideramos esa selección como una de las favoritas de Europa para llegar lejos. Y sobre el papel, un duelo Ecuador contra Países Bajos te pone a los segundos como los favoritos y a los ecuatorianos como los que tienen que intentar no perder el partido. Sin embargo, no creo que les mienta cuando les digo que para mí Ecuador superó a su rival en todo este encuentro. ¿Buscas hacer más interesante un Suiza-Camerún? El mundial es una muy buena época para presentarte a MasterBets 365, una de las casas de apuestas con las cuotas más altas del mercado y muchos beneficios como el pago anticipado. Por ejemplo, si tú hubieras apostado a que España le ganaba a Costa Rica, en el momento en el que España ya iba ganando 2-0, ya te contaba como si hubieras ganado la apuesta y no te tenías que esperar hasta el final del partido. Y tienen mucha variedad, puedes apostar incluso qué es lo que va a pasar en el próximo minuto de juego. Solo hay que registrarse en el link que está abajo y con el código del canal Más Allá del Gol duplicarás tu primer depósito. Recuerda que si apuestas, hazlo con responsabilidad y si eres mayor de edad. E incluso merecieron ganar el partido. De no ser porque a veces las reglas para cobrar fueras de juego se están saliendo de las manos e incluso se llegan a cobrar cosas que para mí no tienen ni el más mínimo sentido. A pesar de todo eso, Ecuador tuvo las ocasiones. Ecuador tuvo la iniciativa y sobre todo Ecuador, al igual que otras selecciones en este mundial, tuvo la disciplina y el trabajo serio para salir a competirle a un equipo que se supone es superior a ellos. Recuerden que estamos hablando de Ecuador, no estamos hablando de Brasil, de Argentina, ni siquiera de Uruguay. De las 4 selecciones que clasificaron de CONMEBOL, Ecuador es la que menos bombo tiene, la que sus jugadores son los menos conocidos, a pesar de que son muy buenos. Así que el solo hecho de que hayan superado para mí, y lo hicieron claramente, a una selección como la de Países Bajos, tiene un mérito enorme. Y también te deja un mensaje muy claro que ya lo venimos repitiendo en todo el mundial. Cualquier selección, si tiene el trabajo necesario, la seriedad y sobre todo el valor, le puede competir a cualquier otra. De ahí pueden ganar, pueden perder. Puede que tengan suerte o puede que no, pero de que pueden competir lo pueden hacer. Que una selección no compita en el mundial solamente ocurre por 2 motivos. Uno, porque la diferencia a nivel individual de jugadores es demasiada, que ni siquiera con trabajo puedes acortar esa distancia, o porque eres una selección de pecho fríos. Básicamente, Ecuador no es una selección de pecho fríos, tampoco es una selección que tenga un nivel bajo de jugadores. Recuerden que el hecho de que un futbolista sea algo desconocido para el gran mundo no significa que sea malo, y es precisamente en competiciones como estas donde la gente los descubre. Para eso sirven estas competiciones. Entonces, ¿qué hizo Ecuador para poder hacer un partido así? Y eso que empataron. Tampoco quiero que parezca aquí que estoy vendiendo que Ecuador ganó 3-0 y que se pasearon con sus rivales. Para nada, les costó bastante. Pero el mensaje que dejan detrás para mí es lo importante. Si quieren un poquito de análisis de cómo queda la tabla, pues Ecuador ganándole a Senegal la semana que viene y está en octavos de final. Incluso empatándole a Senegal ya puede estar en octavos de final. Perdiendo nada más se ponen en riesgo. Pero aquí estamos hablando de un grupo de futbolistas del cual ya veníamos hablando desde la época de la eliminatoria. ¿Cuántas veces hemos mencionado el trabajo de la selección de Ecuador? El proyecto de divisiones menores, los futbolistas, que sí sabemos que el foco de atención se desvió bastante con el caso de Byron Castillo, pero eso en ningún momento debió siquiera tocar un poquito el mérito que tuvo futbolístico Ecuador para hacer la eliminatoria que se hizo. En este partido, futbolistas que ya lo venían haciendo bien antes, como Pervis Estupiñán, se mandaron una de las mejores actuaciones que yo les recuerdo en sus carreras, y también demostrando que todo ese bombo que se les reventó, todo lo que se habló bien de ellos, no era simplemente palabras al aire, era algo que se podía demostrar dentro del campo. ¿Vieron lo que pasó con Gustavo Alfaro antes de que comience el mundial? Cómo protegía a los jugadores en la rueda de prensa. Mucha gente decía que eso era únicamente humo, el típico entrenador argentino que le gusta hablar, pero que en el mundial no va a
hacer nada. Sin embargo, Ecuador demostró que está más allá de las palabras, te puede dar hechos, que al final es lo que importa. Países Bajos tiene una selección con jugadores recontra conocidos. Frenkie de Jong, Depay, Van Dijk, Ake, Bergwijn. No son un equipo de desconocidos, y yo ya los había considerado a ellos como la selección europea que mejor estaba llegando a la Copa del Mundo, por encima de Francia, por encima de España, por encima de Inglaterra. Ya luego, cuando empieza la Copa, puede que algunas cosas cambien, puede que a Holanda en algún momento del partido les haya pesado, se hayan sentido muy presionados. Yo creo que se sorprendieron porque no se esperaban la manera en la cual Ecuador iba a salir a jugar con ellos. Yo creo que Holanda se esperó un partido muy parecido al que tuvieron con Senegal. ¿Vieron cómo fue ese partido, no? Senegal esperando muchísimo durante todo el tiempo. Ecuador, si bien por momentos también se ponía a esperar, yo lo que vi fue que desde el primer gol de Holanda, que de ahí ya no volvieron a marcar otro más, desde ese momento Ecuador tomó las riendas del partido, no se vinieron abajo. Cualquier otra selección mediana, pequeña, no en grandeza sino en mentalidad, cualquier otra se hubiera caído y les hubieran metido ya 2, 3, 4 goles, lo mismo que le estaban haciendo a Irán. Les habría pasado lo mismo, pero Ecuador no es una selección cualquiera, es una selección que sí tiene talento individual, todo el mundo ya lo hemos conocido y lo vemos en el campo, pero también tiene una fuerte mentalidad de no rendirse. Dicen que cada selección tiene como que su propio discurso. Algunas defienden la excelencia futbolística, otros defienden la garra. Yo creo que el mensaje que defiende Ecuador es el mensaje de no bajar los brazos, el mensaje de no retroceder, de no rendirse. En el momento en el que les hacen el primer gol, parece que no hubiera pasado nada. Al contrario, Ecuador se engancha todavía más al partido. Dominan a Holanda en el primer tiempo tranquilamente. Yo creo que lo justo hubiera sido que Ecuador se vaya empatando. Con ese gol de Estupiñán, que yo creo debió haber sido cobrado. Sí, ya sabemos cómo es la regla. La regla con los fuera de juegos en el Mundial y de por sí en todo el fútbol está un poquito tirada de los pelos. Ya se nos está escapando de las manos. Un futbolista que no tiene nada que ver con el gol, que no toca la pelota, que no incomoda a los defensas para que puedan defender bien, se le cobra un fuera de juego porque el VAR o el árbitro consideran que si está un poquito más adelantado, a pesar de que él ni siquiera toque la pelota, con que haya un solo jugador por delante de la línea de defensa, está adelantado y hay que anular todo. Por cierto, en el momento en el que Estupiñán hace ese gol, el juez de línea jamás levanta la bandera y se lo vio muy atento mirando cómo se movía la jugada y jamás la levantó. Para el juez de línea no hubo fuera de juego, para el juez de línea era un gol. Sin embargo, ya luego entra pues las reglas que se están manejando ahora, que se los digo, para mí las reglas se tienen que cumplir, pero eso no implica que a veces estas reglas sean una tontería. Una cosa es que estén en el libro oficial de reglas y otras cosas que tengan sentido o no. Yo creo que no tienen sentido reglas como esta regla que le anula el gol a Estupiñán, a pesar de que el propio Estupiñán estaba recontra, pero recontra habilitadísimo, o que le anularon el gol a Lautaro Martínez contra Arabia Saudita porque su hombro estaba un poquito más adelante y sus pies estaban atrás. Son reglas que yo no les encuentro sentido y que si dependiera de mí las cambiaría. Aún así, y esto todavía es más mérito para Ecuador, pierden desde los primeros 5 minutos, les anulan un gol terminando el primer tiempo. ¿Cómo responde Ecuador? No pasó nada. A mí me encantaría saber lo que les dijo Alfaro durante el descanso, porque es difícil recuperar a un grupo de jugadores después de que te hacen un gol tan rápido y que cuando crees que vas a empatar te anulan el gol por una regla que es totalmente tonta. Aún así los recuperó y Ecuador salió con la misma mentalidad: comerse a los rivales, no dejarse amilanar, que sí, que son rivales que muchos juegan en equipos como el Liverpool, el Manchester City, el Barcelona, da igual. Ecuador es una selección que ya demostró que puede competir y no es la primera que lo hace. Japón lo demostró, Corea del Sur lo demostró, Arabia Saudita también lo demostró. ¿Por qué Ecuador no podría, si incluso yo considero que Ecuador es mejor selección que todas las antes mencionadas? En ese ímpetu, Ecuador vuelve a marcar un gol, gracias a Estupiñán y a Ener Valencia, que por cierto está teniendo una de las mejores actuaciones de toda su carrera. Por eso cuando se fue lesionado se fue llorando, porque él sabe lo importante que es para el equipo, ya no solo porque sea el delantero centro y el que marca los goles, sino también por lo que representa para sus
compañeros. Hablamos de una selección ecuatoriana que es en su mayoría muy joven. Futbolistas que no pasan los 23, 24 años. Ener Valencia es de los poquitos que pasan los 30 y que diríamos es el gran referente y al que recurren muchos de sus compañeros cuando necesitan algún apoyo, necesitan algún consejo o cuando hay que levantarlos cuando se sienten un poco desganados. Porque a veces puede pasar, necesitas a alguien que también sepa motivar y ese trabajo también lo hace Ener Valencia. Pero el gol de Valencia llega gracias a Estupiñán, que para mí fue el jugador del partido. No solamente por ese gol que le anulan en el primer tiempo, sino porque durante todo el encuentro, al igual que la línea de defensa de Ecuador, Poroso, Hincapié, Torres, Preciado, no dejaron jugar nada al ataque de Holanda. Nada. Gakpo, que es uno de los mejores jugadores jóvenes de este mundial, en Holanda, ya estaba imaginándose tener la noche soñada, pero se encontró delante a un chico como Moisés Caicedo, que a pesar del primer error en el gol, luego se recuperó y se jugó un partidazo, se encontró a Jackson Méndez y sobre todo se encontró a un bloque ecuatoriano que ataca junto, pero que también defiende junto. El empate para mí no es un resultado justo. Creo que Ecuador tranquilamente pudo haber ganado. Además de que lo intentaron más que Holanda. Hicieron todos los méritos. Pero yo creo que a pesar de eso, no deberían venirse para abajo ni agachar la cabeza. Al contrario, deben estar orgullosos de ese punto que han sacado y llegar con la misma seriedad al partido con Senegal. Están siendo la gran revelación de América. Todos los demás han fallado menos Brasil. Y nosotros también tenemos nuestra fe puesta en ellos.